Estimados participantes, bienvenidos a la continuación de su curso de Mecánica de Materiales. Quien les habla su facilitador, ingeniero Oscar Angulo. Hoy vamos a estar realizando un ejercicio práctico de torsión, del cual ya hemos visto algunos conceptos básicos, fórmulas básicas en la plataforma, con los diferentes materiales que han tenido la oportunidad de revisar, y en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio. Ajá. Tenemos aquí aparentemente dos ejes, ¿sí? Empezamos el primer eje, el eje AC, ¿sí? Constituido por dos chumaceras y tres piñones, ¿sí? El piñón C y el piñón A, que producen los torques 1 y 2, y el torque en B se le opone a ellos al movimiento, ¿sí? Sería en sentido contrario, es decir, si el torque 1 colocan, colocan sus cuatro dedos en la posición y los encierran, y el pulgar entrando quiere decir que ese torque es negativo, al igual que el torque 2. Enredamos en la posición, el pulgar apuntaría entrando hacia la pantalla, negativo, ¿verdad? Por lo que el torque en B tendría la situación contraria, saliendo, se enredaría en sentido contrario. Los otros dos torques, mi pulgar vendría saliendo de la pantalla, ¿verdad? Ok, nos dan las dimensiones de los ejes. El eje desde A hasta B, 600 milímetros, desde B hasta C, 900 milímetros, de E a H, 600 milímetros, y nos dan los diámetros de los respectivos piñones, sobre todo el piñón B y D, que los requerimos. ¿Cuál es la idea? Que este eje le transmite potencia a este otro eje. Ok, entonces, nos dan también que el ángulo de giro A y el ángulo de giro C son 0,04 radianes. Estos giran, le transmite giro a este piñón, y E gira limitadamente por el empotramiento. Tenemos el módulo de rigidez del acero. Ayer, en el material que tuve la oportunidad de decirles, vimos que el módulo de rigidez funciona aquí como la pendiente de la parte elástica en la curva esfuerzo de formación unitaria. En cuanto a torsión, nos piden que calculemos los cortantes máximos entre C y los cortantes máximos entre A. Ok. Bueno, comenzamos analizando el primer eje, tal cual como les comenté ahorita. Ajá. Tal cual como les acabé de comentar, el torque en B se les opone a los otros dos torques. Acá lo pintamos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a empezar con nuestro diagrama de torques. Empezamos con un torque negativo en A. Como bajamos acá, se mantiene constante hasta que llega a B. El torque en B tiene que ser lo suficientemente grande para contrarrestar tanto el torque en A como el torque en C. Y aquí tenemos de esta manera: sube el torque en B hasta positivo, para finalmente cerrar el torque en C en negativo. O sea que si realizamos estáticamente las ecuaciones, o sea, estáticamente quiere decir para que el torque B impide que estos dos me hagan movimiento brusco. Entonces, menos el torque en A negativo, más el torque en B, más el torque en C, menos el torque en C, tiene que ser cero. Ok. Ajá. El torque en B, recordamos que torque es fuerza por el radio. Entonces, vamos a desglosar aquí el torque en B, ya que este me va a servir para relacionar con el torque en D, que es el otro piñón que está aquí de este lado. Entonces, sería la fuerza B por el radio del piñón, que serían 75 milímetros o 0,75. Entonces, voy a sustituir esa ecuación. En lugar de colocar el torque en B, voy a colocar FB por 0,075 y despejo la fuerza en B. Y dejo esta ecuación planteada, que más adelante me va a permitir relacionar la fuerza en B de este engranaje con la fuerza en D del otro engranaje. Ajá. Si empezamos a estudiar aquí los torques en los engranajes, como lo vimos ahorita, tenemos el torque en B, ¿sí?
y él produce una fuerza, le genera una fuerza B que repercute en el piñón D. Y este se va a mover, va a hacer que se mueva en esta dirección con un torque igual, pero en sentido contrario a B. Es decir, si este es positivo, este es negativo. Entonces, si hacemos sumatoria de torque, sería torque en B menos el torque en D, tiene que ser 0, o igualando, me quedaría el torque en B igual al torque en D. Ajá. Y por ley de acción y reacción, y además, si este piñón D tendría que generar una fuerza igual a la fuerza B sobre este otro piñón. De no hacerlo, sería que uno de los piñones está fracturando los dientes del otro. Por lo tanto, estos dos piñones están en equilibrio. Y aquí está la otra fuerza B. ¿Cómo la mostramos de esta manera? ¿Sí? Ok. Ajá. Ahora analicemos el otro eje más pequeño. ¿Sí? Si ya vimos que en dirección contraria genera este torque en D, que viene dado por el torque en B, que es igual, pero en sentido contrario. Lógicamente, para que esto esté en equilibrio, este torque tiene que oponérsele a este, por lo tanto, va a ser igual también, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, acá lo representamos. Torque en D negativo. ¿Sí? Si sigo aquí la secuencia, en dedo, mi pulgar entrando hacia la pizarra, hacia la pantalla, torque en D, y suben el torque en E positivo para otra vez quedar en equilibrio. Y aquí en los extremos. Entonces hacemos sumatoria de torque en D, torque en E, menos el torque en D tiene que ser 0 estáticamente. O igualamos, ¿sí? Ok, el mismo análisis que hicimos, recuerden que el torque en E sería el torque en D, es el radio en D por la fuerza en D. Entonces, aquí en lugar de colocar el torque en D, colocaríamos RD por FD. Igual, reemplazamos, como lo hicimos anteriormente, sería 0,1, que es el radio, por FD. Pero FD y FB ya les mencioné que son iguales. Entonces, por eso en vez de sustituir aquí FD, sustituyo FB. Eso con la intención de unir las ecuaciones del primer eje con las del segundo eje. Ya teníamos esta ecuación del primer análisis y lo que hago es reemplazar aquí FB y me quedaría de esta manera, que el torque en E es 1,33 veces el torque en A más el torque en C. Sustituyendo aquí. Ok, vamos a estudiar el ángulo de giro en los ejes y tenemos esta ecuación, que el ángulo de giro es proporcional al torque y a la longitud del eje y inversamente proporcional al momento polar de inercia por el módulo de rigidez. Si tenemos en cuenta el momento polar de inercia para una circunferencia es pi entre 2 por radio a la cuarta, que aquí lo sustituimos con el eje AB y BC, que tienen el mismo radio, 0,03 metros. Y eso nos da 1,27 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Igual hacemos aquí con el eje ED, reemplazamos y nos da 4,02 por 10 a la menos 6. Ajá, 4,02 por 10 a la menos 6 m a la cuarta. Ok. Bien, si nosotros antes de sustituir deberíamos definir la longitud, la conocemos, el momento polar de inercia es un valor ya conocido, el módulo de rigidez también. Sin embargo, debemos definir el torque, ¿no? Para cada ángulo, ¿no? Si quiero calcular, por ejemplo, el torque en D, vamos a tener aquí en cuenta algo. Si yo corto el eje ED, tengo para acá el torque en E y tengo para acá el torque ED, ¿sí? En lo que si hago sumatoria de fuerzas, me resultaría que el torque en E es igual al torque ED. Y ya había definido que torque en E también era igual al torque D cuando hicimos los diagramas de torque. Por ende, para el calcular el ángulo en D, podríamos decir que es el torque ED por la longitud, que vale 0,6 metros, por el momento polar, entre el momento polar de inercia
y el módulo de rigidez, que es 75 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Entonces calculamos aquí el ángulo de giro D en función del torque ED. Ok. Ajá. Si tenemos acá este resultado, si aquí podemos sustituir también el torque ED colocando torque NE, ya vimos que son iguales. Pero el torque NE habíamos definido anteriormente que era 1.33 veces torque NA más torque en C. Por lo tanto, el ángulo D me queda como 2,65 por 10 a la menos 6 torque en A más torque en D. ¿Sí? Esto, si sustituimos acá, esta ecuación dentro de esta, multiplicamos 1,9 por 10 a la menos 6 por 1,33 nos da 2,65 por 10 a la menos 6 torque en A más torque en C. Entonces, esta sería una de mis ecuaciones que voy a tener en cuenta más adelante. Ok. Ajá. Cuando vimos acá los piñones, ¿sí? Recordemos de que ambos tienen un ángulo de giro, ¿no? ¿Sí? Y también ambos tienen aquí un recorrido en la parte del piñón, ¿sí? Una longitud de arco, por decirlo así, tanto en B como en D. Y ella va a ser igual en los dos, para los dos piñones, la longitud de arco recorrida. Y la longitud de arco aquí es igual a tita por el radio, si es para el piñón B, tita B por el radio B, si es para el D, tita D por el radio D. Entonces aquí podríamos sustituir esta ecuación despejando tita en B, teniendo en cuenta que ya tengo tita D. Sería los radios o los diámetros 100 milímetros y 75 milímetros. Y tita en D sustituyo la ecuación que ya tengo anteriormente, 2,65 por 10 a la menos 6 torque en A más torque en C. Y esto nos da 3,53 veces 10 a la menos 6 torque en A más torque en C. ¿Ok? Ajá. Ahora, vamos a ver acá, a ver el ángulo de giro, pero en el otro eje. Ya lo vimos en el eje ED. Ahora vamos a verlo en el eje AC. Para el sector CB decimos que es el torque BC por la longitud BC por JBC entre el módulo de rigidez del acero, similarmente. ¿Sí? Entonces nos queda acá el ángulo CB en función del torque BC. ¿Sí? Este torque BC, ¿sí? Ajá. Y también hacemos lo mismo con el ángulo de giro AB, nos queda en función del torque AB. Que si hacemos corte, también en los ejes, como lo hicimos para el torque BC, del lado C tenemos acá este torque y tenemos el torque en C. Hacemos sumatoria de torques, torque BC menos torque C igual a 0, torque BC es igual a torque en C. Igualmente para el otro extremo, hacemos un corte, torque AB menos torque A, pasamos a restar y me queda como torque A. Entonces eso me va a permitir sustituir, en lugar de colocar BC, coloco el torque en C, en vez de colocar AB, torque en A. Ok, y para calcular los torques, ok, sustituimos. Nosotros sabemos que el torque CB, o la, el torque no, el ángulo relativo entre C y B es ángulo de C menos ángulo de B. El ángulo de C es un valor conocido, 0,04, ¿sí? Aquí el ángulo CB, ya tenemos la ecuación, la sustituimos. De igual manera, aquí el ángulo AB, tenemos esta ecuación de la parte anterior, ¿sí? Y sustituimos acá. Ajá. También tenemos que el ángulo B, 353 y a la menos 6, TA más TC, lo habíamos calculado anteriormente. Entonces me queda este sistemita de tres ecuaciones con tres incógnitas. Si lo resolvemos, nos da que el torque en A es 3,28 kilonewton metro y el torque en C 2,19 kilonewton metro, que con esos valores de torque
sin ningún problema podrían calcular el cortante máximo en A y el cortante máximo en C. Recuerden lo que vimos en la clase anterior, el cortante máximo es en la periferia de la sección, ya que es el torque en A lo tenemos, el radio de A también, y el momento polar de inercia también. Solo sustituimos y hallamos cada uno de los valores. Y aquí tendríamos un resumen acá de nuestro problema.